Cooperamos para combatir las desigualdades, para responder de forma rápida y eficaz, para luchar por la igualdad y la justicia social. Porque es nuestra identidad. Porque solo podremos vencer los obstáculos con un mundo unido. The greatest threat we face now is not the virus itself. Rather, it's the lack of leadership and solidarity at the global and national levels. De las crisis se sale cooperando. Bueno, buenos días. Buenos días a todas y a todos por acompañarnos hoy en lo que os vamos a intentar explicar que es un día importante para la cooperación extremeña. Hablábamos anoche el compañero que me acompaña, Paul Ortega, director de la Agencia Vasca de Cooperación, una agencia, desde luego, espejo y referente para la mayoría de las agencias de cooperación autonómica, que se abre un tiempo especial para la cooperación descentralizada. Ahora os vamos a contar por qué. Esperemos que nos ayudéis a transmitir la emoción que hoy queremos transmitir nosotros, porque, insisto, es un tiempo diferente para la cooperación que desde este país se está haciendo. Le paso la palabra a él. Como digo, insisto, Paul Ortega, director de la Agencia Vasca de Cooperación del Gobierno vasco. Luego concretaré yo los elementos específicos de este encuentro que vamos a presentar, que desarrollaremos en noviembre. Paul. Muy buenos días. Muchísimas gracias. En primer lugar, muy buenos días. ¿Se oye? ¿Se le oye a él? No. ¿Ahora? Probamos arriba. ¿Tampoco? ¿Se oye allí? A ver, ¿ahora? Sí. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a la Junta de Extremadura, a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo y a su director, José Ángel Calle. Bueno, yo brevemente, si me permiten, quería decirles dos cositas. Uno, poner en valor la cooperación descentralizada, algunos datos, algunas cosas les pondré, pero luego decirles algo sobre la significación de este encuentro que presentamos, este encuentro de comunidades autónomas y cooperación que va a tener lugar en noviembre aquí en Extremadura. Bueno, desde luego no es solo que va a ser el evento, el espacio de cooperación al desarrollo más importante que va a haber en España en 2021, no solo eso, que también, sino la dinámica que se va a generar. Ahora les explico por qué. En cuanto al elemento inspirador, movilizador, dinámico, relacional, de ir implicando e iniciando acciones de cooperación más relevantes, es clave. Verán, han visto el extraordinario vídeo de presentación. Se está dando un momento en que hay una conciencia clara de la necesidad de la cooperación. La pandemia ha señalado la importancia absoluta de la cooperación. Toma un protagonismo clave y yo diría que estamos en vísperas. Se está llegando una importancia y una nueva cooperación al desarrollo que tendrá elementos de lo que se ha venido haciendo hasta ahora, pero lógicamente tiene que ser capaz de dar respuesta a los retos que tengamos. Y por el poder transformador que tiene la cooperación. Entonces, una parte importante de los actores de esta cooperación que tiene que emerger, pues nos vamos a encontrar en Extremadura en noviembre y yo creo que vamos a generar una dinámica de trabajo muy prometedora. Yo les quería dar brevemente una pequeña foto de lo que es la cooperación descentralizada. Siempre solemos hablar que nos parece que es una cooperación muy desconocida. Cooperación descentralizada se entiende la que hacen los entes, las organizaciones, los gobiernos subestatales, comunidades autónomas, municipios, capitales, fondos de cooperación. Es nada menos la cooperación que impulsan, acompañan 17 comunidades autónomas, que 5 de ellas contamos con agencias propias de cooperación para el desarrollo. La Agencia Extremeña, la Agencia Catalana, la Agencia Andaluza, la Agencia de Asturias y la del País Vasco, con una dinámica de trabajo muy importante.
Es la cooperación que hacen 1.150 municipios españoles. De los apenas 8.000 y pico municipios españoles, 1.150 agrupados en 9 fondos de cooperación y solidaridad realizan cooperación. Diputaciones, capitales, etc. Pero lo que les quería señalar no es una realidad universal, no ocurre en los demás lugares de esta manera. El caso español es el más relevante a nivel internacional. Es decir, la cooperación descentralizada española es la más importante a nivel mundial. Se articula en multitud de redes, pero también les voy a dar algún dato a nivel español. Con datos de 2019, que es los únicos que tenemos consolidados todavía a fecha de hoy, la cooperación descentralizada española supone el 33% de la ayuda oficial al desarrollo bilateral. Es decir, un tercio de toda la cooperación al desarrollo bilateral que se mueve en España es de esta cooperación descentralizada. En el año 2019 esto supuso movilizar, impulsar 357 millones de euros. 357 millones de euros. Para ponerla en perspectiva, lo que ejecutó en 2019 la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo fue 241 millones de euros. Es decir, cooperación descentralizada 357 millones, AECI 241 millones. Es una realidad muy potente la de la cooperación descentralizada. Y lo que es más importante, desde varios años en crecimiento. O sea, es una realidad que no va a menos, no está estancada, sino está creciendo de una manera muy importante. Pese a las restricciones derivadas de las crisis y del auge de discursos populistas y xenófobos. No les quiero aburrir en datos, pero a nivel mundial, 5 de las entidades subestatales con mayores recursos son españolas. Y 2 que estamos aquí, entre el top 10 de las entidades de cooperación descentralizada con más recursos a nivel mundial está la Agencia Extremeña y la Agencia Vasca. Pero lo más relevante no es lo cuantitativo, que sí me parece relevante ponerlo en valor. Lo más relevante es lo cualitativo, el alto valor diferencial que tiene nuestra cooperación descentralizada. Le damos muchísima importancia a la colaboración con la sociedad civil, con las ONGs, con los socios locales. Alrededor del 80% de los fondos se canalizan o en alianzas con organizaciones no gubernamentales para el desarrollo. Es una cooperación que tiene otros valores. Está basada en la solidaridad, no vinculada a lógicas de interés nacional, diplomáticas o comerciales. De alguna manera se basa más en la razón de humanidad que en una razón de Estado. Mantiene un enfoque territorial, facilita la movilidad de agentes diversos de forma articulada, mayor horizontalidad que permite la transferencia de conocimiento y el aprendizaje mutuo, la cercanía a la ciudadanía y tiene la capacidad de construir redes de solidaridad desde abajo y desde cerca. Agilidad, capacidad de innovación y capilaridad de sus acciones. Y termino volviendo a poner el acento en el enorme potencial que todavía tiene. O sea, es que de alguna manera no ha acabado de emerger la cooperación descentralizada, puede realizar todavía una contribución específica relevante a los desafíos globales, una cooperación con identidad, como se señala en Extremadura. No es una cooperación como la de un gobierno central en pequeñito. No busca copiar el modelo central, sino afrontar estas señas de identidad y su valor añadido. Permite innovar en experiencias de gestión pública. Permite brindar apoyo político a actores e iniciativas visionarias que pueda haber en el mundo. Y es una oportunidad para el impulso de la coherencia de políticas para el desarrollo. Termino que esto que está emergiendo pues es lo que pretendemos y que sea la oportunidad del encuentro, del 14º encuentro de comunidades autónomas y cooperación, y que esperemos que este encuentro, y esperemos y seguro que va a ser, sirva para impulsar y de alguna manera hacer eclosionar y emerger este modelo de cooperación que tiene que dar respuesta a las situaciones que tenemos de pandemia, de desafíos,
y que realmente seamos capaces de poner la capacidad el poder transformador que tiene la cooperación y la importancia que tiene en el escenario que tenemos actualmente. Muchísimas gracias. Agradezco de nuevo a la Junta de Extremadura, a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo y, por supuesto, a su director, José Ángel Cay. Es un verdadero placer estar hoy aquí en Mérida y poder venir también al encuentro de noviembre. Muy bien. Gracias, Paul. Bueno, pues, como habéis visto, esta es la generosidad que representa él, porque representa la generosidad de la cooperación vasca, en la que durante muchos años nos hemos querido fijar. Es la cooperación en la que la Junta de Extremadura ha querido tener como espejo durante muchos años, y de ahí, entre comillas, el simbolismo de que Paul nos acompañe hoy aquí. ¿Por qué? Os traigo esta explicación también. El anterior encuentro de comunidades autónomas y cooperación fue en Bilbao. Digamos que hoy ha venido a acompañarnos no solo a hacer esta sana y pedagógica explicación de lo que es la cooperación descentralizada, sino a pasarnos el testigo de lo que yo hoy os voy a aterrizar. Efectivamente, el valor que Paul Ortega le ha dado a la cooperación descentralizada, a la cooperación en este caso en concreto de las regiones, es lo que nosotros queremos poner en su justo lugar los días 24, 25 y 26 de noviembre en Extremadura. Van a ser 3 días de trabajo interno, pero también de poner encima de la mesa la singularidad de la cooperación que las regiones acometemos. Decía muy bien, no hemos venido a hacer una cooperación del Estado en pequeñito en nuestras regiones, no. Hemos venido a colaborar con la sociedad civil, a organizar de manera horizontal lo que debe ser el concepto de justicia social internacional que nuestros pueblos requieren. Para eso, os digo, acogeremos esos 3 días del final de noviembre en Extremadura, este encuentro, el encuentro número 14, que se desarrollarán un primer día en Mérida, con una estructura, digamos, un poco más institucionalizada, la presencia del presidente, la presencia de la consejera, representantes del Gobierno de la Nación, pero sobre todo será esa llegada a la región y esa bienvenida ese día 24, miércoles por la tarde. El día 25 y el día 26 trabajaremos desde la ciudad de Cáceres. Alerta que tengo yo para mí mismo. El agradecimiento real y sincero al alcalde de la ciudad de Mérida, al alcalde de la ciudad de Cáceres, por haber querido y haber impulsado ese entusiasmo por la cooperación que ambos tienen y por haber querido acogernos en esos 2 importantes días. Digo, ese segundo día de trabajo será un segundo día donde vamos a conocer experiencias singulares de todas las partes del planeta de cómo pueden mejorar la coordinación entre instituciones públicas como la nuestra. Porque decía el compañero de una manera muy acertada, tenemos que, y nuestra voluntad es, abrir un proceso nuevo de coordinación mucho más aproximado entre las regiones, una manera nueva de ejecutar esta política descentralizada en manos de las autonomías, en la que vamos a intensificar, y este es el objetivo fundamental de todo esto, vamos a intensificar nuestras relaciones y nuestra manera de trabajar aliados en el exterior. Cómo Extremadura trabaja con Euskadi en Colombia tiene que ser uno de los mejores ejemplos de cómo se coopera haciendo cooperación. Por lo tanto, ese segundo día tendrá una mañana de experiencias singulares que queremos conocer para poder ser capaz de concretar una gran hoja de ruta que encauce las colaboraciones futuras de la cooperación de las autonomías. El tercer día, viernes, también en Cáceres, desarrollaremos lo mejor de nosotros mismos. Quiero decir, vamos a ser capaces de exponernos mutuamente entre las 17 regiones las mejores experiencias de cooperación que tenemos. Acertaba definiendo que la cooperación descentralizada en este país es muy singular, es muy efectiva, es muy aterrizada en el territorio, es capaz de identificar muy bien, porque trabaja muy cerca de la sociedad civil, cuáles son los problemas sobre los que intervenir. Las mejores experiencias de Euskadi, de Cataluña, de Andalucía, de Galicia, de la propia Extremadura, serán puestas encima de la mesa para ver cómo las demás regiones son capaces de complementarlas, de mejorarlas y de
hacerlas mucho más eficaces en ese trabajo que queremos potenciar desde la horizontalidad. Insisto, primer día institucional en Mérida, segundo día por la mañana en Cáceres, conocimiento de experiencias internacionales, la tarde del segundo día, diseño de la hoja de ruta para el futuro de la cooperación de las autonomías, último día, mañana del último día, lo mejor de nosotros mismos, cómo lo compartimos, cómo lo mejoramos, cómo nos complementamos, para terminar, como siempre terminan este tipo de encuentros, y así se estableció también en Euskadi, ¿no? Con un manifiesto común, un manifiesto del que empezaremos a trabajar ya, que efectivamente dictaminará de manera pública cuál es la posición de las regiones en torno a la cooperación internacional, cuál es el valor y la fuerza que queremos poner encima de la mesa. Ese es uno de los 3 grandes primeros hitos que estos encuentros van a tener, el manifiesto compartido. Explicaremos y daremos a conocer cuál es el gesto común que este encuentro va a acometer. Si bien el año pasado en Euskadi todas las regiones intervenimos de manera coordinada para trabajar a favor del derecho de las personas refugiadas en el entorno mediterráneo, cada una en relación a sus capacidades administrativas y económicas, este año, y entenderéis muy bien por qué, todas las comunidades estamos trabajando y diseñando cómo asumir compras de vacunas internacionales para no dejar a nadie atrás, como bien sabéis que dice el lema de la Agenda 2030. Ya estamos todas las autonomías poniendo encima de la mesa nuestras capacidades y nuestros esfuerzos para cada una, insisto, en la medida de sus posibilidades económicas y administrativas, aportar a este gesto común que entre todas rondará alrededor de 2,5 millones las aportaciones sumatorias de todas. Y por último, terminaremos con un premio. Estos encuentros siempre tienen un premio final que se está debatiendo, que estamos analizando y que estoy seguro reconocerá la labor de la cooperación descentralizada en materia de alguna figura singular, de alguna entidad singular, y que daremos a conocer aquel día 26 en Cáceres. Insisto, porque lo llevamos trabajando mucho tiempo. El encuentro de Extremadura marcará, que no es una topicazo, pero sí tiene que ser así, una nueva era de colaboración en política de cooperación en materia de las autonomías. De las crisis se sale cooperando, es el lema que nos instauramos en Bilbao, es el lema que veis ahí, porque solo así, solo cooperando entre las regiones, pondremos el valor que realmente tiene la cooperación de nuestras tierras y solo así seremos capaces de mejorar nuestra eficacia. 24, 25, 26, Mérida y Cáceres. Vacunas internacionales, manifiesto común, premio final. Esos serán los hitos que van a marcar esta nueva manera de hacer la cooperación en nombre de la solidaridad de nuestros territorios. Si os parece, pasamos un turno de palabra y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Quería preguntar en qué sitio en concreto van a hacer esa reunión y también si tenéis límite máximo de personas. Perdón, yo no he escuchado nada, pero creo que soy yo, que oigo mal. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Quería preguntarle si sabe el sitio en concreto en los que van a hacer esos encuentros y si existe número máximo de personas, de aforo. Vale. Sitios concretos, probablemente, no está todo cerrado, pero probablemente en Mérida estemos trabajando, no lo tengo exactamente claro, pero será por aquí, quizás el Centro Cultural Alcazaba, en esa primera visita, esa recepción institucional. En Cáceres probablemente sea en el Complejo San Francisco, son los sitios más habituales donde venimos trabajando y que nos resultan muy prácticos y desde luego son de titularidad pública, y estamos hablando de alrededor de 60, 70 personas en total. Hay un elemento que se me ha olvidado, perdona, amiga Grajera, que sé que ibas a preguntar. Mientras el jueves vamos a trabajar las responsabilidades políticas en esos 2 elementos de conocimiento de experiencias y de creación de la hoja de ruta, nuestros equipos técnicos, los equipos de las 17 agencias, estarán trabajando de manera paralela en otras salas, homologaciones, cuestiones administrativas,
elementos que unas han mejorado y que otras han depurado para que podamos compartir también y avanzar en todo ese recorrido administrativo que cada uno de nosotros ejecutamos. Por lo tanto, y es algo que se me ha olvidado explicaros, habrá, digamos, dos eventos de manera simultánea. Uno, el de responsabilidades políticas, y otro, el de responsables técnicos, que vendrán también a poner en común su conocimiento y sus capacidades. 70 personas, Centro Cultural Alcazaba y probablemente Complejo San Francisco. Sí, sobre el tema de las vacunas, de la compra de vacunas, no sé si lo entendí bien, quizás la reescucha luego sí, pero por las dudas pedía una aclaración. ¿Se va a tratar de una reivindicación? ¿Se va a tratar de un compromiso por parte de las agencias y de las comunidades autónomas de la aportación que se va a hacer para la compra de vacunas? ¿Lo podrían aclarar? Sí, perdona. Se van a hacer compras de vacunas. Hay diferentes sistemas de aportación para las vacunas para otras partes de los países que no son los propios nuestros, mediante el sistema COVAX, que es el sistema que se ha generado para esta compra de vacunas, y cada administración lo va a hacer por diferentes vías para llegar a la compra, aportación económica para COVAX. Unas están utilizando UNICEF, otras están utilizando Gavi, la Alianza Internacional de la Vacunación. Cada una de las administraciones está utilizando la parte que administrativamente mejor le está resultando. Pero sí, compra de vacunas, fortalecimiento de las capacidades sanitarias de los países que están siendo más atacados por la pandemia. Dale, Paul. Sí, disculpa, ¿te puedo complementar? Sí, bueno, yo creo que lo he explicado, pero por volver a repetirlo, hay una doble intención, lógicamente, aportar económicamente a los países más pobres, a lo que tienen, por los dos mecanismos. Luego hay una intención de decir el lema de la crisis sale cooperando. Como todas las instancias no nos comprometamos en la solución de la pandemia de la COVID, no vamos a salir. Es decir, va totalmente en línea del trabajo que hacemos. Una contribución, un gesto económico que para nuestras administraciones es un esfuerzo a nivel global, pues bueno, es un apoyo, pero sobre todo el manifestar que todas nuestras comunidades autónomas nos estamos comprometiendo en una dirección y estamos lanzando el mensaje de las crisis, pero de esta, desde luego, como no vacunemos y demos posibilidad de vacunar a toda la población mundial, de esta no salimos. Entonces, es esa doble intención. Así es. ¿Alguna pregunta más? Ok. Oye, muchas gracias a todas y a todos. Y os esperamos estos 3 días. Ok. Gracias por venir. Oye, ¿hacemos algunas fotos aquí?